Muy buenas noches, colegas. Los saluda el CPA Víctor Parrales. Estamos en la clase número 1 de la NIC 27, Estados Financieros Separados. Lunes 3 de abril 2023, siendo ya las 19 horas 30 minutos. Damos la bienvenida a nuestra colega Bernal Gómez, a nuestra colega Dolores Corina González Muñoz, Fanny Chapín, Flor Urbano, Isabel Osorio y nuestra colega Lorena Castro Corrales. A todos ustedes, muy buenas noches, bienvenidos. Hoy revisaremos la NIC 27, Estados Financieros Separados. Como es de costumbre, revisamos la frase del día, donde viene de la mano de Hipatia de Alejandría. Hipatia era una filósofa, matemática y astrónoma griega, donde nos indica que comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Esta mujer intelectual sorprendente que residía en Alejandría, una mujer, una científica de su época, por todo ese conocimiento que transmitía, por toda esa empatía, y todos, se granjeaba con todos una buena amistad, pero aún así, fue lamentablemente asesinada por una turba religiosa. Lamentablemente, fue perseguida y apiedrada justamente por impartir sus conocimientos. Y en estas épocas actuales en que vivimos, aunque todavía no nos están apiedrando, ¿sí?, pero sí están persiguiendo a la gente que quiere decir la verdad, que quiere transmitir su verdad referente a lo que está pasando en cada uno de nuestros países. Pero lamentablemente se ve perseguida, lamentablemente se ve amenazada, amordazada. Esperemos que estas situaciones que están más que fáciles de resolver, realmente se están incrementando, ¿no? Ya lo vemos en el tema de Brasil, vemos en Venezuela, en Colombia, con este tema de Chile, en Nicaragua, todas estas situaciones deplorables lo que está pasando y que en vez de aminorarse se está incrementando en toda la región. Bien, continuando con nuestra charla del día de hoy, les indicaba a ustedes que vamos a revisar la NIC 27, estados financieros separados. Por favor, me envían un mensajito indicándome si me escuchan correctamente. Muchas gracias, Corina. En las clases anteriores
hemos venido revisando la NIC 36, deterioro del valor de los activos. Seguimos con la norma NIC 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. Posterior a ello, avanzamos con la NIF número 11, acuerdos conjuntos. Hemos hablado, aunque todavía no nos hemos introducido en la norma NIF 10, tampoco en la NIF número 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades, ni tampoco en la NIF número 3, combinación de negocios. Vamos a entrar a esas normas. Entonces, por ello es que es importante entender la NIC 27. ¿Qué son estos de estados financieros separados? ¿Cuándo debo de aplicar esta norma? Y posterior a ello, posterior a la NIC 27, revisaremos un minuto, por favor. Revisaremos la NIC 34, información financiera intermedia. Entonces, vamos a revisar la NIC 27, estados financieros separados. Posterior a ello, revisaremos la NIC 34, información financiera intermedia. Y después de ello, avanzaremos con la NIF número 3, combinaciones de negocios, e iremos a la NIF número 10, estados financieros consolidados. Entonces, con esto habremos estudiado todo lo relacionado al tema de las inversiones. Y concluiremos con la NIF número 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades. Bien, vamos a leer cuál es el objetivo de la NIC 27, estados financieros separados. El objetivo de esta norma es prescribir los requerimientos de contabilización e información a revelar para inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, cuando una entidad prepara estados financieros separados. Entonces, para entender parte de este concepto, algo que debe tener claro, la NIC 27 solo se aplica para aquellas entidades que realizan inversiones en subsidiarias o tienen negocios conjuntos o tienen inversiones en asociadas. Entonces, nosotros ya entendemos que es una subsidiaria. Ya sabemos cuándo es una subsidiaria. También ya entendemos lo que es un negocio conjunto y cuál es la diferencia con una operación conjunta. Y la asociada también a esta altura del partido, también ya entendemos que es una asociada o una participada. Entonces, ¿quiénes presentan estados financieros separados? Este tipo de inversión. Entonces, por eso que nos indica que el objetivo de la norma es prescribir, darle la receta sobre los requerimientos de contabilización de este tipo de inversión. Entonces, bien, hasta este punto ya sabe quiénes aplican y quiénes tienen la obligación de aplicar la NIC 27. Alcance. Esta norma
deberá aplicarse a la contabilidad de las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. En el caso de que una entidad opte por presentar estados financieros separados o esté obligada a ello por las regulaciones locales. Entonces, en las clases anteriores ya hemos indicado que las formas de presentación de los estados financieros, tenemos los estados financieros individuales, tenemos los estados financieros separados, tenemos los estados financieros intermedios, tenemos los estados financieros consolidados. Entonces, en los estados financieros individuales son los que presentan cualquier entidad que no tenga inversiones. Y los estados financieros separados solo los presentan aquellas que tengan, como nos indicaba el objetivo, una inversión en una subsidiaria, en un negocio conjunto y en una asociada. Entonces, ese tipo de inversiones presentan estados financieros separados. ¿Quiénes presentan estados financieros intermedios? Entonces, bien, toda compañía no puede esperar a que finalice el año para recibir información financiera, en este caso los estados financieros. Por tal motivo, la NIC 34 lo que nos lleva es cómo presentar esa información financiera o esos estados financieros intermedios, que pueden ser mensualmente, bimensual, trimestral, semestral, cómo tenga a bien presentarse en la entidad, según su política contable. Y los estados financieros consolidados es la unión de los estados financieros separados y el estado financiero de la controladora. Entonces, esos son los estados financieros consolidados. Entonces, los cuatro son de una presentación diferente con tratamientos contables diferentes. Esta norma no establece qué entidades elaborarán estados financieros separados. Se aplica en el caso de que una entidad elabore estados financieros separados que cumplan con las normas internacionales de información financiera NIF. En algún momento me preguntaban en una charla que daba, me decían, CPA, ¿cuántas normas NIF debe aplicar mi empresa? Entonces yo le indicaba, mire, de las NIC para las pymes o las NIC completas, por lo menos usted debe de aplicar el 80%. Otro 20% va a corresponder a normas específicas sobre tratamientos específicos, como en el caso de las inversiones. Por ejemplo, si yo no tengo inversiones, yo no voy a aplicar la NIF número 11, o voy a aplicar la NIF número 10, o la NIF número 3, o la NIF número 12.
o la NIF número 28, o la NIF número 34, etcétera. No voy a aplicar, pero sí voy a aplicar otras normas, como la NIF número 7, estado de flujo efectivo, o la NIF 16, propiedades, planta y equipo, ¿ya? Y así otras normas más, como la NIF número 15, ingresos en actividades ordinarias. Y es por ello que para poder hablar de contabilidad, yo debo de saber dar un tratamiento contable a través de una norma. Eh, una observación, algo que quiero traer a colación con ustedes, colegas. A veces vemos el campo del área fiscal y entonces equivocadamente se ha dicho los estados financieros preparados fiscalmente, la contabilidad tributaria. Algo que tenemos que tener claro, no existe contabilidad tributaria. La contabilidad es financiera. Eso tenemos que estar claro. El tema fiscal es una cosa y la materia financiera es otra. Que en mis estados financieros haya afectaciones fiscales, sí, sí lo hay. Ejemplo, yo debo de contabilizar las retenciones en la fuente de impuesto a la renta e IVA. Debo darle un tratamiento contable y debo darle un tratamiento fiscal. Debo observar lo que se dice fiscalmente. Debo contabilizar el impuesto a la renta, donde debo de darle un tratamiento contable y debo de observar lo que me indica fiscalmente. En este caso, la preparación de la conciliación tributaria, que eso también es otra cosa. Pero eso no significa que mi contabilidad es fiscal, no. La contabilidad es financiera. Yo puedo saber el mecanismo contable. Sé que hay una partida doble, que no hay deudor sin acreedor, sé que hay un debe, sé que hay un haber. He entendido en la universidad ciertos tratamientos contables, como la compra de una propiedad, planta y equipo, de un inventario, los gastos, pero eso no significa que yo puedo armar una contabilidad. No. Usted, con nociones básicas, no puede armar una contabilidad financiera. Para poder armar una contabilidad financiera, usted debe aplicar una norma. En este caso, sean las GAF de los Estados Unidos, sean las normas internacional financiera de México, sean las NIF, las normas internacionales de información financiera, o sean otros principios contables. ¿Para qué? Para que lo guíen a usted a dar un tratamiento contable en la preparación de los estados financieros. Sin este conjunto de principios, sus estados financieros serán subjetivos, producto del pensamiento o de la creencia del profesional. Entonces, por ello es que cuando nosotros nos adentramos al aprendizaje de la norma, a tratar de entender un poco la norma, ¿no? Para dejar de ser un poco ignorante en esta área, y cuando digo ignorante, por si acaso no es un insulto, ¿ah? Yo soy el más ignorante de todos ustedes. ¿Por qué? Porque ignorar
es descubrir que no sé. Y si no sé, eso conlleva a tener que aprender. Entonces, cuando nos adentramos a este aprendizaje, entendemos que hay 4 presentaciones de estados financieros: los consolidados, los intermedios, los separados y los individuales. Y que cada uno se prepara de acuerdo a un conjunto de normas. Entonces, por eso nos decía, esta norma no establece qué entidades elaborarán estados financieros separados. La norma no lo sabe. Se aplica en el caso de que una entidad elabore estados financieros separados. ¿Y quiénes elaboran estados financieros separados? Ya usted ya lo sabe. Definiciones. Como siempre les he recomendado, cuando ustedes lean la norma, sean las NIF completas o sean las NIF para las pymes, no se salten las definiciones. Jamás, no se las salten. Si usted se salta las definiciones, todo lo que lea posterior a ella no valdrá la pena. ¿Por qué? Porque no lo va a entender. Entonces, las definiciones es lo que lo van a llevar a entender toda la lectura de esa normatividad. Y eso que las definiciones en en cada norma o en cada sección no son completas. Entonces, ahí le va a tocar a usted investigar. Entonces nos dice, ¿qué son los estados financieros consolidados? Los estados financieros consolidados de un grupo en que los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y flujos de efectivo de la controladora y sus subsidiarias se presentan como si se tratase de una sola entidad económica. Entonces, la controladora, la subsidiaria, presentan estados financieros separados. Y estos estados financieros separados, al cierre del ejercicio, se consolidan y se presentan estados financieros consolidados de conformidad a la NIF número 10. Entonces se presenta un solo estado financiero de todas estas entidades, tanto de la controladora como de la subsidiaria. ¿Qué son los estados financieros separados? Son los presentados por una entidad en los que dicha entidad puede optar, sujeta a los requerimientos de esta norma, por contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Entonces tenemos que contabilizas las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Bien al costo, de acuerdo con la NIF número 9, instrumento financiero, o utilizando el método de la participación, de acuerdo con la NIF 28, inversiones en asociadas y negocios conjuntos. A ver, de esto de aquí. Entonces nosotros podemos dar un tratamiento contable a las inversiones de conformidad a las NIF número 9, instrumento financiero.
Esta norma todavía no la hemos revisado. Es una norma muy extensa que implica mucho tiempo, pero esperemos abordarla en este año. Entonces, yo mis inversiones puedo tratarla de conformidad con la NIF número 9. Puedo registrarla al costo o puedo aplicar el método de la participación de conformidad con la NIF número 28. La NIF 28 ya la revisamos. Los videos están colgados con respecto a la NIC 28, inversiones en asociadas. Pueden revisarlo. Entonces, ya sabemos qué tratamiento para el reconocimiento y medición de las inversiones, qué tratamiento podemos darle al costo, aplicando NIC 9 o aplicando la NIC número 28. Preparación de estados financieros separados. Los estados financieros separados se elaborarán de acuerdo con todas las NIF aplicables, excepto por lo previsto en el párrafo número 10. Bien, cuando nos dice que se elaborarán de acuerdo con todas las NIF aplicables, usted va a aplicar la NIC 2, la NIC 1, la NIC 7, la NIC 16, la NIC número 15, etcétera. Entonces, hay normas que usted va a aplicar para preparar todos los estados financieros separados. Pero nos dice excepto por lo previsto en el párrafo número 10. Entonces, ¿qué nos dice el párrafo número 10? Cuando una entidad elabore estados financieros separados, ya entendemos qué son los estados financieros separados, contabilizará las inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas, lo contabilizará al costo de acuerdo con la NIF número 9 y de acuerdo con la NIC 28. Entonces, bien, reforzando lo que hemos leído, entendemos que cuando se preparan estados financieros separados, que son producto de inversiones que hace una entidad privada, ¿sí? Estas inversiones en las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas registrarán al costo NIF 9 y NIC 28. La entidad aplicará el mismo tratamiento contable a cada categoría de inversión. Las inversiones contabilizadas al costo o utilizando el método de la participación se contabilizarán de acuerdo con la NIF número 5, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. En aquellos casos en que estas se clasifiquen como mantenidas para la venta o para la distribución. En estas circunstancias, no se modificará la medición de las inversiones contabilizadas de acuerdo con la NIF número 9, instrumentos financieros. Si una entidad opta, de acuerdo con el párrafo 18 de la NIC 28, por medir sus inversiones en asociadas
o negocios conjuntos a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIF número 9, contabilizará también esas inversiones de la misma forma en sus estados financieros separados. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Nosotros tenemos los estados financieros separados de la asociada y nosotros aplicamos el tratamiento contable de la NIF número 9. En los estados financieros individuales, en este caso del inversor, usted también va a aplicar el tratamiento contable de la NIF número 9. No que a esta le voy a aplicar un tratamiento y a esta le voy a aplicar otro tratamiento. Si usted aplica en los estados financieros separados el tratamiento de la NIF número 9, en los estados financieros individuales, usted también aplicará la NIF número 9. Eso es un requerimiento del párrafo número 11. Si se requiere que una controladora, de acuerdo con el párrafo 31 de la NIF número 10, mida su inversión en una subsidiaria a valor razonable con cambios en resultado de acuerdo con la NIF número 9, contabilizará también su inversión en una subsidiaria en la misma forma en sus estados financieros separados. Entonces nos dice que los estados financieros de la controladora que se miden a valor razonable de conformidad al tratamiento contable de la NIF número 9, los estados financieros de la subsidiaria también aplicarán el tratamiento contable de la NIF número 9. Entonces, eso nos invita a observar la norma para este tipo de inversiones, donde tienen el control. Bien, entonces, entendemos qué es una controladora, qué es una subsidiaria, qué es una asociada, qué es una operación conjunta, qué es un negocio conjunto. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros darle el tratamiento contable correcto, ¿ah? Correcto, financieramente. Bien, entonces, repetimos, para concluir, cuando usted tenga estados financieros en la controladora y aplique la NIF número 9, usted en la subsidiaria va a aplicar también la NIF número 9, el tratamiento contable. La NIF número 10 nos dice lo siguiente, la NIF número 10, estamos en la NIF número 27, nos vamos un momento a la NIF número 10 y nos dice entidades de inversión, excepción a la consolidación. Entonces, párrafo 31 y el párrafo 32. Excepto por lo descrito en el párrafo 32, una entidad de inversión no consolidará su subsidiaria ni aplicará la NIF número 3 cuando obtenga el control de otra entidad. Cuando obtenga el control de otra entidad. En su lugar, una entidad de inversión medirá una inversión en una subsidiaria al valor razonable con cambios en resultado de acuerdo con la NIF número 9. Párrafo 32. Sin perjuicio del requerimiento del párrafo 31,
si una entidad de inversión tiene una subsidiaria que no es por sí misma una entidad de inversión y cuyo principal propósito y actividades son proporcionar servicios relacionados con las actividades de inversión de la entidad de inversión, deberá consolidar esa subsidiaria de acuerdo con los párrafos 19 a 26 de esta NIF y aplicará los requerimientos de la NIF número 3 para la adquisición de cualquier subsidiaria de este tipo. Claro, esto ya nos indicaría la NIF número 10. Bien, con estos dos párrafos que hemos leído, que aparte de ello debemos adentrarnos a la lectura de otros párrafos y ir como Fonsi, despacito para ir entendiendo, vemos que a veces lo que trato con esta explicación de desnudar es que a veces nosotros tenemos la creencia errónea de que nosotros podemos aprender solamente con el tema de los casos prácticos. No, los casos prácticos son muy importantes, pero si yo baso mi tratamiento contable en lo que he visto en un caso práctico, el tratamiento que yo aplique puede ser erróneo. El ejemplo está en el párrafo 32, cuando en una norma me dice que yo puedo aplicar ciertos párrafos o que para otro tipo de situación puedo aplicar ciertos párrafos, como el caso de los párrafos 19 al 26, para cierto tipo de negocio donde hay una inversión. Entonces, para poder dar el tratamiento correcto, debo de entender bien la norma, debo de adentrarme a la norma y debo de conocer la entidad. En este caso, a través de la retroalimentación del grupo administrativo. Cuando una controladora cese de ser una entidad de inversión o pase a serlo, contabilizará el cambio desde la fecha en que tenga lugar el cambio de estatus de la forma siguiente. A. Cuando una entidad cese de ser una entidad de inversión, contabilizará una inversión en una subsidiaria de acuerdo con el párrafo 10. La fecha del cambio de estatus será la fecha de adquisición atribuida. El valor razonable de la subsidiaria en la fecha de adquisición atribuida representará la contraprestación atribuida, transferida, al contabilizar la inversión de acuerdo con el párrafo número 10. Entonces, el párrafo número 10, no, este de aquí nos indica que la entidad aplicará el mismo tratamiento contable a cada categoría de inversión. Entonces, esto que ya leímos es lo que nos trata de decir el párrafo número 11b. Cuando una controladora cese de ser una entidad de inversión o pase a hacerlo, cualquiera de las dos, contabilizará el cambio desde la fecha en que tenga lugar. Entonces, tenemos estados financieros de la controladora
medición a valor razonable, tratamiento contable, la NIF número 9. Cesa de ser una controladora, pasa a ser una asociada o una participada y va a aplicar en los estados financieros el tratamiento contable de la NIF número 9. Entonces, cuando ya deja de ser controladora, usted sabe que en esos estados financieros va a aplicar la NIF número 9, instrumentos financieros. En el B nos dice que cuando una entidad pasa a ser una entidad de inversión, contabilizará una inversión en una subsidiaria al valor razonable. Entonces, recordemos que el valor razonable lo dicta la norma NIF número 13, con cambios en resultado de acuerdo con la NIF número 9. Entonces, cuando hablamos de una entidad no inversora y esta pasa a ser una entidad inversora, contabilizará la inversión en una subsidiaria de acuerdo con la NIF número 9. La diferencia entre el valor en libros anterior de la subsidiaria y su valor razonable en la fecha del cambio del estatus del inversor se reconocerá como una ganancia o pérdida en el resultado del periodo. El importe acumulado de cualquier ganancia o pérdida anteriormente reconocido en otro resultado integral con respecto a esas subsidiarias se tratará como si la entidad de inversión hubiera dispuesto de esas subsidiarias en la fecha de cambio del estatus. Entonces tenemos dos tratamientos. Cuando la controladora, cuando los estados financieros de la controladora, medidos a valor razonable, aplicando el tratamiento de la NIF número 9, cesa, deja de ser la controladora, los estados financieros de esas subsidiarias aplicarán el tratamiento contable de la NIF número 9. Entonces, todas esas que ya dejan de ser la controladora se van a convertir seguramente en una asociada. Ahora, cuando la entidad no es inversora, pero pasa a ser una inversora, contabilizará la inversión en una subsidiaria de acuerdo con la NIF número 9. Entonces, debemos de observar cómo darle el tratamiento contable de conformidad con la NIF número 9. En esta norma no nos hemos adentrado y como ya les he indicado anteriormente, lo haremos para ir revisando los tratamientos contables de los instrumentos financieros. Los dividendos procedentes de una subsidiaria, un negocio conjunto o una asociada se reconocerán en el resultado del periodo en los estados financieros separados de una entidad cuando ésta establezca su derecho a recibirlo. El dividendo se reconoce en el resultado del periodo, a menos que la entidad elija el uso del método de la participación, en cuyo caso el dividendo
se reconocerá como una reducción del importe en libros de la inversión. Bien. Entonces, ¿cuándo reconocemos un dividendo? ¿Cuándo procedemos a registrarlo en nuestra contabilidad? Producto de la distribución de la subsidiaria, del negocio conjunto o de la asociada. ¿Cuándo lo registramos? Cuando se establezca el derecho a recibirlo. ¿Cuándo se establece el derecho a recibirlo? Cuando en Junta General Ordinaria se ha establecido distribuir dividendos. Entonces, si esos dividendos me son distribuidos, yo procederé a reconocerlos en el resultado como un ingreso, excepto si estoy aplicando el método de la participación de conformidad con lo indicado en la NIC 28. Entonces, ahí me va a aumentar o me va a reducir la inversión que yo tengo registrada. Va a haber una reducción de esa inversión, producto de la recepción de esos dividendos distribuidos. Entonces, veamos, dividendos procedentes de subsidiarias, negocios conjuntos o asociadas. Este tipo de entidades distribuyen dividendos a los inversores. Esos dividendos se van a reconocer en los estados financieros separados de una entidad cuando se establezca el derecho. ¿Y a dónde se van a reconocer? A resultado o a la inversión si hemos aplicado la NIC número 28. Recuerde, a resultados o a la inversión si hemos aplicado la NIC número 28. Bien, antes de llegar al final, hagamos un resumen de esto que hemos revisado, que no es sencillo, pero hagamos un pequeño resumen. Partamos. ¿Quién tiene la obligación de presentar estados financieros separados? A ver, respóndase usted ahí en su escritorio. ¿Quién tiene la obligación de presentar estados financieros separados? ¿Ya se contestó? ¿Ya tiene la respuesta? Muy bien. Entonces, nosotros ya tenemos claro que los estados financieros separados solo las presentan las subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas. Son las únicas entidades que presentan estados financieros separados. ¿Cómo debo proceder a contabilizar mis inversiones
en los estados financieros separados. ¿Cómo contabilizo? Hey, en este momento hemos invertido en una subsidiaria o en un negocio conjunto o en una asociada. ¿Cómo contabilizo esa inversión? La puedo contabilizar al costo de acuerdo con la NIF número 9 o puedo aplicar la NIC 28, método de la participación. Si recibo dividendos de una entidad donde he invertido dinero, que puede ser una subsidiaria, ¿cómo contabilizo esos dividendos recibidos en los estados financieros? En los estados financieros separados de la controladora. ¿Cómo registro contablemente? Respóndase. ¿Cómo registro contablemente? Ya. Los voy a registrar a resultado o si estoy aplicando el método de la participación de acuerdo con la NIC 28, me va a afectar la inversión, va a reducir la inversión que tengo registrada en mis estados financieros. En este caso, hablo de los estados financieros separados del inversor. ¿Ah? Entonces, voy a reconocerla a resultados o voy a reducir mi inversión si he aplicado la NIC 28, el método de participación. ¿Cómo sé que tengo derecho a recibir dividendos? ¿Cómo sé que tengo derecho a recibir dividendos? ¿Cómo sabemos? Respóndase. Tengo derecho a recibir dividendos de acuerdo a lo que indiquen los estatutos. Dos, de acuerdo a lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas o socios haya dispuesto. Entonces, en las actas debe indicar los porcentajes de repartición. ¿Qué porcentajes van a repartir? Que puede ser un 5%, un 10%, un 20%. Entonces, en esas actas me va a indicar cuál es la fecha de repartición y cómo los van a pagar. Entonces, bien, ya tenemos claro eso. Continuemos. Ya sabemos que si nosotros aplicamos en la controladora el tratamiento contable de la NIF número 9, nosotros en las subsidiarias también vamos a aplicar el tratamiento contable de las NIF número 9. Puede ser que ustedes que me están escuchando, las empresas que llevan todavía no tienen inversiones. Puede ser.
pero ya saben, o por lo menos con todas estas charlas que estamos escuchando y quien habla también se suma, ¿ya? Ya sabemos que el tema de las inversiones no es simplemente de registrar la palabra inversiones en la contabilidad, sino que sabemos que debemos de darle un tratamiento contable, y que ese tratamiento contable que nosotros le demos a esa inversión va a depender de la influencia significativa que tenga el inversor en la otra compañía. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros la trataremos de conformidad a la NUF, al costo, a la NIF número 9, o aplicaremos el método de la participación. O también puede ser que sea un acuerdo conjunto donde ahí nace una operación o un negocio conjunto, y el tratamiento contable de esas dos últimas es diferente. También aprendimos que la entidad no inversora, si pasa a ser una entidad inversora, eh, contabilizará la inversión en una subsidiaria de acuerdo con la NIF número 9. Y así viceversa, lo que ya leímos anteriormente. Si yo tengo en la controladora aplicando el tratamiento NIF 9, en mis subsidiarias también voy a aplicar la NIF 9. Muy bien, llegamos a la recta final. Fue una charla corta. eh, Realmente no traté de hacerla larga porque el tema tampoco es tan sencillo como todo lo que hemos venido revisando con respecto a las inversiones, pero ya nos fuimos adentrando, ya entendimos un ejemplo. Ya la próxima vez vemos NIC 27, estado financiero separado, y ya sabemos qué es la NIC 27, estado financiero separado. Entonces ya entendemos que la NIC 27 solo se aplica a ciertas, a ciertas entidades en ciertos tipos de inversiones. ¿Y cuáles son esos? A ver, respóndase. ¿Cuáles son esos? Ahí en su casa, respóndase. ¿Cuáles son esos? Muy bien, aprendió la lección. Llegamos a la recta final y terminamos con la frase de superación del día de hoy. Bien, tenemos dos frases. La primera es Eleanor Roosevelt: nadie te puede hacer sentir inferior sin tu consentimiento. En una ocasión escuchaba una explicación muy sabia, ¿sí? Muy inteligente, donde cada uno de nosotros no somos ni más ni menos que los demás, ni más ni menos que los demás. Si ponemos a dos hombres o dos mujeres o viceversa, lo único que los podría diferenciar físicamente, intelectualmente, es su grado de inteligencia, cómo se ha ido cultivando esa persona intelectualmente. Hasta ahí, ciertas diferencias cualitativas y cuantitativas, ya características. Pero si ponemos a dos hombres y el uno tiene dinero, el otro no, lo que hace la diferencia entre el uno y el otro es que el uno tendrá dinero y el otro no. Pare de contar. El uno podrá comprar una serie de bienes y servicios, el otro no podrá hacerlo. Pero eso no significa que el que no tenga dinero sea inferior al que tiene dinero. Todo lo contrario.
puede ser un ser superior intelectualmente. Y la otra sí, efectivamente tiene dinero. El dinero compra bienes y servicios. Es verdad, hay unos que dicen, no, el dinero no compra la felicidad. No, el dinero compra cierto grado de felicidad, no nos engañemos, ¿no? Compra la educación de nuestros hijos, viajes, comida, etcétera. Es ser ingenuo decir que no compra cierto grado de felicidad. Pero el punto es que no por eso nosotros somos menos. No, dependerá de cada uno sentirse inferior a otros si nosotros lo permitimos. Hay colegas que saben mucho más que quien habla. Yo apenas tal vez, vamos a poner una del 1 al 10, yo tal vez del 1 al 10 sepa 2. Hay otros colegas que saben 5, 7, 8, 10. Excelente. Pero no por eso voy a ser inferior. Lo único es que yo sigo en el camino aprendiendo. Y mientras que esté en ese camino, usted no va a ser inferior. Pero si usted se aleja de ese camino, de cultivarse, de ser mejor, ahí sí se transformará en un ser inferior. La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad. En una mayoría de nuestros países de América iberoamericana, con esta política social, voy a llamarle política social entre paréntesis, que al final no es social, se han vuelto tan permisibles, se han vuelto tan tolerantes con una serie de situaciones, como el caso de los sicariatos, el caso de los secuestros, el robo a mano armada, donde a los malhechores les reducen las penas de prisión. Para que ustedes tengan una idea, un hombre condenado a 13 años de prisión, un juez le redujo la pena a 2 años. El jefe de una banda de criminales sale libre porque le vulneraron sus derechos. Hombres que dilapidaron el dinero del Estado salen libres después de 8 años, no cumplen la sentencia, salen en 1 año. Y eso está pasando en todos nuestros países. Lamentablemente, si uno se defiende y lamentablemente mata al malhechor, caerá hacia uno todo el rigor de la ley. Pero si los malhechores agreden contra nuestra familia, contra nuestras casas, contra nuestra integridad, esa gente sale en 1 o 2 años. Lamentablemente, la justicia ya no es ciega, es por conveniencia. Y eso, colegas, que estamos hablando del tema contable financiero, estamos practicando este tema de las NIF, pero en cada uno de nuestro lugar también somos padres de familia, somos ciudadanos, somos hermanos, somos hijos. Y si nosotros permitimos que estas situaciones se sigan incrementando y nos quedamos callados, esto créame que va a ser insoportable como ya lo es en otros países, lamentablemente. Miren, yo no soy buquelista y aquí hay colegas de El Salvador que me están escuchando. Yo no soy buquelista,
pero definitivamente. Y ojo, no es que estoy eh, dando un voto a favor a Bukele, por si acaso, pero ¿sabes qué? Primero la gente de bien y después los delincuentes. Primero la gente que trabaja, primero la gente que es padre y madre de familia, y después los delincuentes que extorsionan, matan, secuestran, violan. Después son ellos. ¿Que debe cuidarse los derechos humanos de todas las personas? Sí. Y yo creo que Bukele en algún momento de la línea tiene que actuar de acuerdo con los derechos humanos, dando la oportunidad a la rehabilitación. Pero mientras tanto, debe haber todo el rigor de la ley contra aquellas personas que nos agreden. Bien, colegas, muchas gracias. Que tengan una excelente noche. Bye bye. Gracias por estar aquí.